Les saludo de siempre, bienvenidos a este canal de YouTube AA Sport para hablar de fútbol y la Champions. Se terminó la temporada 24-25. Suscríbase, comparta, dé like y sugiéranos temas. Gracias por apoyarnos y ya estamos cerca de los 2000 suscriptores. Bueno, no hubo final. El titular es sencillamente este: no hubo final. 5-0 en este siglo, y no me voy a ir mucho más para allá. Después voy a dar algunos otros datos, pero en este siglo no se había visto esta distancia de 5 goles. Abrumador lo del Paris Saint-Germain ante un Inter irreconocible que no tiene nada que ver con el Inter que en la fase inicial, la fase de liguilla, solo recibió un gol, con el Inter que eliminó al Barcelona. El PSG sí, el PSG fue fiel a todo lo que se vio, sobre todo en el 2025. Es cierto que en la primera mitad de la temporada estuvo a veces fuera de los mejores 24 en la Champions, que pudo ni siquiera jugar repechaje, que no engranaba la idea todavía de Luis Enrique, pero una vez que tomó enero, el entrenador español lo dijo: el PSG va a cambiar, este PSG sin Mbappé, sin las grandes megaestrellas. Recordar Mbappé, Messi, Neymar, Di María, Cavani, Zlatan, cuántas grandes figuras llegaron a este equipo con enormes inversiones, que también lo hicieron para esta temporada, pero con enormes inversiones en busca de esas megaestrellas que encajasen en pos de que los petrodólares diesen el título de Champions tan anhelado. Había llegado para el City en 2023 y se le resistía al PSG más allá de la final perdida en 2020 ante el Bayern. Bueno, en esta temporada, repito, a partir de enero, un equipo que volaba literalmente. Cuestionado o no si ganaras con anticipación la Ligue 1 o la Ligue 1, le iba a favorecer o iba a ser algo en contra por la relajación. Bueno, todo lo contrario, las piernas frescas se notaron, la juventud en muchos, en la mayoría de sus futbolistas se notó el hambre ante un Inter realmente, repito, desconocido, sin intensidad, sin mordiente, porque hasta en faltas fue mejor el Paris Saint-Germain, 13-7, hasta en eso superaron, fíjense, cuando ya estaba 2-0, la final estaba literalmente perdida. Un vendaval de fútbol de este Paris Saint-Germain, Luis Enrique con su segundo triplete. Segundo triplete para el técnico que lo ganó con el Barça en la 14-15, también con un tridente, claro, el de ahora de Kvaratskhelia, Dembélé y Doué, menos goleador que la MSN, pero igual de punzante, dos extremos muy desequilibrantes, un Dembélé que se retrasa, que distribuye, con un Vitinha fenomenal en esta discusión de la orejona, sus laterales que se meten por dentro, pero también saben ser profundos. En fin, un equipo extremadamente bien trabajado. No hay más, es que la final no existió. Realmente otros, por eso pensaban muchos en que hubiera sido mucho más vistosa una final PSG-Barcelona. Bueno, cuando el Madrid suele llegar a las finales, también es un equipo que, aunque sea dominado, pues termina dando espectáculo y las gana todas, porque en Champions no ha perdido ninguna, en la era Champions, repito, desde que se llama Champions League en el año 92. Ahora, segundo equipo francés en ganar una Champions. Lo hizo el Marsella en el año 93, en la primera edición de ya la era Champions. En la primera edición de la nueva era Champions, fíjense, también ganó un francés. Voy a repetir. En el año 93 cambiaba el formato, se dejaba de llamar Copa Europa, aunque sigue teniendo ese nombre de manera histórica, pero comenzaba a llamarse Champions League, ganó un francés. En la nueva era de la propia Champions League, pero con cambio de formato, con más equipos, gana también un francés. Ahora lo hace este PSG. Primer ecuatoriano, por cierto, William Pacho, que gana una Champions. Su compatriota Antonio Valencia había jugado la final de 2011 con el Manchester United, pero lo había perdido ante el Barça. Segundo, georgiano, Kvaratskhelia en ganarlo. Kaka Kalat se lo había ganado con el Milan 2003-2007. Son algunos datos. Ya decía, en este siglo XXI, distancia mayor en cuanto a dos equipos: el 3-0 del Porto al Mónaco, el Porto de Mourinho al Mónaco en 2004, los 4-1 del Madrid al Atlético en el 14 y el 4-1 también del propio Madrid a la Juventus en el año 2017. Realmente no se había visto 5-0 en este siglo. Bueno, y habría que remontarse al 7-3 de inicios de Copa de Europa del Madrid ante el Eintracht Frankfurt como grandes goleadas. Por lo demás, bueno, se mantiene que desde 2009 solo un equipo marca, el que gana. Liverpool 2-0 al Tottenham. Desde entonces todos los campeones suelen, por supuesto, ser ellos los que marcan. El que pierde no anota, se queda en cero el que termina viendo al otro equipo celebrar.
Sencillamente se acaba la era de esta 24 o la temporada 24-25 de Champions, pero nos queda el Mundial de Clubes. Por cierto, quiero cerrar con esto. Luis Enrique, gran valedor, probablemente técnico de la temporada para muchos, junto quizás a Hansi Flick, pero técnico de la temporada. Por él me alegro mucho por haber perdido ya hace un tiempo a su hija y ese recuerdo de la bandera clavada en el Olímpico de Berlín en 2015, cuando ganó el triplete con el Barça. En ese momento lo hacía con su hija, lamentablemente tiempo después ya no está. Y bueno, él lo decía, que va a clavar también la bandera en recuerdo, no físico, pero sí en recuerdo en su memoria y en su compañía, de la familia de la niña que ya no está, junto a este excelente técnico polémico, a veces realmente quizás algo desfasado en conferencias de prensa, pero que como lo medimos futbolísticamente hablando, de lo mejor que hemos visto en los últimos años. Equipo de autor, el Paris Saint-Germain, el Inter sencillamente no se presentó en la gran final. Con esto me despido, suscríbase, comparta, dale like, sugieran los temas. Soy Arián Alejandro y desde AA Sport les envío el saludo de siempre.